En todas partes, desde los supermercados hasta las facturas del hogar, algo se siente roto en Estados Unidos. No hace falta un informe oficial para notarlo. Basta mirar el precio final del carrito, el monto de la electricidad o el saldo de la tarjeta para entender que la vida cotidiana ya no es lo que era. Lo que antes era rutina hoy es tensión. Lo que antes era manejable ahora es un cálculo de sacrificios. Millones de familias viven atrapadas entre costos que suben y salarios que no se mueven. La inflación parece más suave sobre el papel, pero nunca retrocede en la realidad. Los servicios básicos consumen más que nunca. Los alimentos siguen encareciéndose. Y el margen de error desapareció. Es la razón por la que tantos hogares están eligiendo qué se puede pagar hoy y qué tendrá que esperar hasta el próximo mes. Si estás viendo este video, es porque sabes que estas señales no son aisladas. Son parte de una transformación profunda que está desgastando el funcionamiento diario del país. Antes de continuar, te invito a suscribirte a El Verdadero Estados Unidos para seguir entendiendo lo que está ocurriendo, más allá de los titulares y las estadísticas oficiales. Porque lo que vas a ver ahora no son simples datos económicos. Son 7 señales claras, visibles y ya en marcha, que muestran que el colapso silencioso de la vida diaria en Estados Unidos no está por venir. 1. Utilidades incontrolables. Comenzamos con una de las señales más fuertes, el costo de los servicios básicos. Electricidad, agua, gas y alcantarillado se han convertido en cargas que pesan igual que una deuda, no como gastos previsibles del mes. Las facturas llegan más altas, los atrasos se acumulan y millones de hogares enfrentan advertencias de desconexión. A medida que estos recibos dejan de ser simples compromisos mensuales para convertirse en amenazas constantes, la vida cotidiana se transforma en un cálculo de supervivencia. Las familias observan con angustia cómo cada ciclo de facturación llega con montos impredecibles y ajustes que nunca se explican del todo. Lo que antes era un gasto fijo, ahora es una lotería mensual que puede desestabilizar por completo el presupuesto de cualquier hogar promedio. La raíz del problema está en una infraestructura que ya no soporta la presión del país actual. Las redes eléctricas envejecidas se rompen más seguido, los cortes se vuelven más frecuentes y cada reparación exige inversiones que terminan trasladándose al usuario final. Mientras tanto, la demanda crece impulsada por temperaturas cada vez más extremas, lo que provoca picos de consumo que disparan las tarifas en cuestión de días. En el caso del agua, la situación es aún más silenciosa, pero igual de grave. Estaciones de tratamiento que operan al límite, tuberías con décadas de antigüedad y reservas cada vez más inestables obligan a los estados a incrementar los precios para financiar mejoras urgentes. Es un aumento que llega sin ruido, sin titulares y sin advertencias claras, pero que golpea con fuerza en los barrios más vulnerables. Las compañías proveedoras hablan de ajustes necesarios, pero la realidad es que el impacto recae sobre millones de hogares que ya venían presionados por el costo de la vida. Cada cambio en la tarifa, por mínimo que parezca, se acumula con el siguiente, creando un efecto dominó que termina erosionando la estabilidad financiera de toda una comunidad. Es un ciclo lento, casi invisible, hasta que la factura llega y despierta una tensión que no deja margen para el error. Cuando una familia debe elegir entre pagar electricidad o comprar comida, la señal es clara. No es un problema temporal, es una fractura en el corazón de la vida moderna. Y esa fractura nos lleva de inmediato a la siguiente señal. 2. Deuda que se sale de control. Ahora avanzamos hacia otro indicio evidente, el uso de deuda como salvavidas. Las tarjetas, los préstamos, las hipotecas y los créditos estudiantiles se han convertido en extensiones del salario. Pero cuando los ingresos ya no alcanzan, esos préstamos dejan de ser apoyo y se vuelven cadenas. En los últimos años, la deuda dejó de ser una herramienta y pasó a ser un refugio desesperado. Las familias comienzan utilizando las tarjetas para cubrir pequeños faltantes, pero rápidamente esos faltantes se transforman en una dependencia permanente. Cada compra necesaria se vuelve un compromiso futuro, y ese futuro llega cada mes con intereses que crecen sin pausa. Este fenómeno no surge de un capricho ni de un mal manejo financiero, surge de un deterioro profundo en el poder adquisitivo real. Mientras los costos suben, los salarios permanecen congelados y el ingreso disponible se achica. El resultado es un país donde millones ya no pagan con dinero que tienen, sino con dinero que esperan tener.
Y esa diferencia es la que está empujando el sistema al límite. La presión se vuelve más visible en los bancos y prestamistas, donde la mora se extiende como una sombra larga. Los retrasos dejan de ser casos aislados y se transforman en un comportamiento generalizado. Cuando demasiados hogares no pueden cumplir, el sistema completo empieza a mostrar señales de fatiga. No se trata de impagos por irresponsabilidad, sino de un modelo económico que ya no sostiene la vida diaria de la gente. Y mientras la deuda crece, también lo hace la angustia. Las personas viven con la sensación constante de estar corriendo detrás de una cifra que nunca disminuye. Cada mes se convierte en una carrera contra el tiempo, donde un imprevisto puede derrumbar toda la estructura financiera del hogar. Es una carga emocional que pesa tanto como la carga económica y que se refleja en el desgaste de millones de familias. La deuda revela una verdad incómoda. Los hogares ya no están viviendo del trabajo, sino del crédito. Y cuando el crédito llega al límite, lo que se rompe es la estabilidad diaria. Ese quiebre conduce a una de las presiones más devastadoras del país. 3. Vivienda inalcanzable. Entrando a la tercera señal, nos encontramos con la crisis habitacional más silenciosa de las últimas décadas. El precio del alquiler devora sueldos completos. Comprar una casa se volvió un sueño distante. Y quienes ya tienen una propiedad deben enfrentar seguros más caros, impuestos elevados y reparaciones que cuestan más de lo esperado. Este escenario se ha convertido en una presión constante que afecta tanto a jóvenes como a familias consolidadas. Los alquileres suben cada año sin explicación clara, mientras los propietarios enfrentan costos que antes eran excepciones y ahora son la regla. En muchos vecindarios, la sensación es la misma. El techo ya no es un derecho, es un lujo que se tambalea. Cada aviso de renovación de contrato se siente como una amenaza, no como un trámite. El mercado inmobiliario está atrapado en un círculo difícil de romper. La falta de construcciones nuevas, el aumento del costo de materiales y la escasez de mano de obra han reducido la oferta de viviendas disponibles. Al mismo tiempo, la demanda no deja de crecer, impulsada por familias que buscan estabilidad y trabajadores que se trasladan de estado en estado intentando encontrar un alquiler que no consuma la mayor parte de su salario. Esa tensión crea un terreno fértil para que los precios se disparen sin control. Mientras tanto, los propietarios con hipoteca enfrentan un panorama igual de complejo. Los seguros suben por el impacto creciente de tormentas, incendios y fenómenos climáticos que antes eran excepcionales. Los estados aumentan impuestos locales para financiar escuelas e infraestructura, y las reparaciones domésticas se han vuelto más caras que nunca por la falta de materiales accesibles. Cada año, el costo de mantener una casa supera al del año anterior, sin señales de freno. Los compradores potenciales quedan atrapados en la peor posición posible. Quieren entrar al mercado, pero este mercado ya no tiene espacio para ellos. Ni las tasas actuales, ni los precios, ni los requisitos de crédito les permiten avanzar. Muchos se ven obligados a seguir alquilando, incluso sabiendo que el dinero que pagan no construye patrimonio. Esa frustración se extiende por todo el país, desde los suburbios más tranquilos hasta los centros urbanos más saturados. Los intereses altos han reducido las posibilidades de compra a su mínima expresión. Los compradores potenciales quedan fuera del mercado. Los agentes inmobiliarios reportan la caída más grande en actividad en muchos años. Y la cadena completa, desde prestamistas hasta inspectores, siente la falta de movimiento. Cuando el techo deja de ser un símbolo de estabilidad y se convierte en un peso imposible de sostener, la línea entre comodidad y colapso se vuelve demasiado delgada. Esa delgadez se nota aún más en la siguiente señal. 4 familias al borde del agotamiento financiero. Avanzamos y encontramos un fenómeno que crece en silencio. Millones de personas viviendo al día. Hogares sin ahorros. Cero margen para imprevistos. Todo depende de que el próximo cheque llegue a tiempo. Esta falta de estabilidad económica se siente en todos los rincones del país. En ciudades grandes y pequeñas, las familias organizan sus semanas con precisión milimétrica, ajustando gastos para mantener un equilibrio que puede romperse en cualquier momento. El mínimo error o el mínimo gasto inesperado tiene el poder de desorganizar por completo la economía del hogar. El estrés deja de ser emocional y se convierte en una presencia diaria que acompaña cada decisión. Los empleos actuales tampoco ofrecen la seguridad que antes garantizaban.
Muchos trabajadores se enfrentan a horarios impredecibles, ingresos variables y contratos frágiles que no les permiten planificar a largo plazo. Esa inestabilidad laboral se mezcla con el aumento del costo de vida, generando un cóctel peligroso que hace casi imposible construir un colchón de emergencia. La consecuencia es simple: cualquier tropiezo empuja a las familias hacia el borde. Las diferencias entre vivir con estabilidad y vivir al límite se han reducido a detalles mínimos. Un pequeño gasto médico, una reparación del auto, un aumento inesperado en la renta o incluso la pérdida temporal de horas laborales pueden desencadenar semanas o meses de tensión financiera. Es un tipo de presión que no se ve en los titulares, pero que moldea la forma en que millones de personas piensan, trabajan y consumen. El agotamiento financiero también deja huellas emocionales. La preocupación constante deteriora la salud mental, afecta las relaciones personales y cambia la forma en que las personas enfrentan su día a día. Muchos viven con la sensación de que cualquier decisión, incluso las más simples, puede tener consecuencias devastadoras. Esto crea una estructura social frágil, donde la esperanza se sustituye por la urgencia y la planificación por el miedo. El más mínimo contratiempo, un neumático roto, un medicamento inesperado, un aumento en la renta, puede ser suficiente para iniciar una espiral de deuda del que cuesta salir. El estrés cotidiano ya no es emocional, es financiero, y está moldeando una nueva forma de vida donde cada decisión tiene consecuencias. Cuando la mitad del país vive sin un colchón de seguridad, la vida deja de ser planificación y se convierte en supervivencia. Y esa supervivencia afecta incluso a quienes se creían protegidos por el sistema. 5. La falsa imagen de una economía fuerte. En la quinta señal aparece una contradicción inquietante. Los mercados parecen saludables. Las empresas reportan ganancias. Los titulares celebran el crecimiento. Pero detrás de esa imagen optimista, la base de la vida diaria muestra la dirección opuesta. Detrás de cada titular que celebra avances hay una realidad silenciosa que no llega a los noticieros. Los indicadores brillan porque se miden desde la cúpula, no desde la vida cotidiana. El ciudadano común no siente esa prosperidad, no la ve, no la respira. Lo que experimenta es un costo de vida que sube sin descanso y un salario que se estanca. Y mientras la economía de escritorio muestra cifras alentadoras, la economía del hogar exhibe grietas imposibles de ocultar. Las empresas muestran números positivos porque han optimizado a un nivel nunca antes visto. Pero esa optimización tiene un precio humano: menos puestos, menos horas, menos seguridad. Los balances financieros mejoran a costa de decisiones que afectan directamente a quienes sostienen el consumo interno. En apariencia todo funciona, pero la estructura se apoya en pilares cada vez más frágiles. Es una fortaleza que crece hacia arriba mientras la base se desgasta. La narrativa del crecimiento también esconde la dependencia de un modelo alimentado por deuda. La gente compra, sí, pero compra con crédito. Se endeuda para mantener un estándar mínimo, no para mejorar su vida. Cada transacción refleja una presión, no una estabilidad. Los analistas hablan de expansión, pero al caminar por cualquier supermercado, queda claro que esa expansión no proviene de salarios saludables, sino de la necesidad de sobrevivir un mes más. Incluso las ganancias corporativas están infladas por recortes agresivos y decisiones que priorizan el corto plazo. Las empresas reducen personal, automatizan procesos y venden activos para mejorar indicadores. Esa estrategia maquilla la realidad mientras debilita la capacidad futura de generar empleo sostenible. Lo que se presenta como éxito es, en muchos casos, una maniobra para sostener la apariencia de normalidad. Los recortes de personal elevan el valor de las acciones, pero disminuyen los ingresos de miles de familias. La automatización mejora la productividad, pero elimina oportunidades laborales. Y el aumento del consumo no refleja prosperidad real, sino más deuda acumulada. Es un espejismo económico, una ilusión que funciona en Wall Street, pero no en la mesa de la cocina. Y mientras esa brecha se amplía, el daño comienza a aparecer en lugares que rara vez protagonizan las noticias. 6. El desplazamiento de los trabajadores locales. Ahora nos movemos hacia uno de los cambios más preocupantes: el colapso silencioso de los servicios locales. Reparaciones, inspecciones, mantenimiento, pequeñas empresas familiares,
todos sectores que dependen de la salud financiera del ciudadano común. Lo que ocurre en este sector es casi invisible para las grandes estadísticas, pero evidente para cualquiera que observe la vida diaria de un vecindario. Los trabajadores locales son el corazón económico de muchas comunidades. Son quienes reparan, construyen, instalan y mantienen los servicios básicos del entorno. Sin embargo, cuando la economía familiar se aprieta, ellos son los primeros en sentir el impacto. No porque su trabajo sea prescindible, sino porque la gente deja de llamarlos hasta que el problema es urgente. La caída en la demanda golpea a estos trabajadores con una fuerza que rara vez se reconoce. Muchos dependen de ingresos semanales para sostener su hogar. Cuando un mes llega con menos proyectos, la presión es inmediata. Algunos intentan mantenerse competitivos reduciendo sus precios, pero esa medida solo prolonga el sufrimiento financiero. Otros deben recurrir a préstamos para sobrevivir, atrapándose en un ciclo que se vuelve cada vez más difícil de romper. A medida que sus ingresos se reducen, también se debilita el tejido económico que estos trabajadores ayudan a sostener. Las familias ya no pueden invertir en mejoras, las pequeñas empresas aplazan reparaciones y los comercios locales retrasan mantenimiento. Lo que parece una reducción temporal del gasto se convierte, en realidad, en un deterioro progresivo de la calidad de vida en toda la comunidad. El efecto dominó continúa ampliándose. Cuando los trabajadores locales no pueden consumir como antes, los negocios vecinos también pierden ingresos. Panaderías, ferreterías, talleres y restaurantes empiezan a sentir la ausencia de quienes solían llenar sus cajas registradoras. La economía de barrio, que alguna vez fue circular y estable, se convierte en una cadena interrumpida donde cada eslabón afecta al siguiente. Cuando la gente deja de pagar mano de obra porque necesita ahorrar, estos trabajadores pierden ingresos. Algunos pasan semanas sin clientes, otros deben reducir tarifas para sobrevivir, y al caer sus ingresos, disminuye también su consumo, afectando a sus propias comunidades. Es un círculo que se retroalimenta, y lo más alarmante es que estas señales suelen aparecer mucho antes de que los informes oficiales admitan que el país está en problemas, señales que nos conducen a la conclusión más importante. 7. La convergencia de todas las crisis. Finalmente llegamos a la señal más clara y más peligrosa. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. No es un solo problema, son todos convergiendo. Servicios básicos que se encarecen, vivienda fuera de alcance, deudas crecientes, salarios estancados, ahorros desaparecidos. Esta convergencia crea un ambiente donde cada día se siente más denso, más pesado y más difícil de sostener. Las familias viven rodeadas de señales que antes parecían aisladas, pero que ahora se combinan para formar un escenario imposible de ignorar. Ya no se trata de un aumento aislado de los costos o de un mal mes financiero. Es la sensación de que todo se mueve en la misma dirección, y esa dirección apunta hacia abajo. El deterioro no es súbito, pero sí constante, como una presión silenciosa que se acumula y nunca retrocede. En este contexto, la economía del hogar deja de ser un ejercicio de organización para convertirse en una lucha de resistencia. Cada servicio que sube, cada comida que cuesta un poco más, cada gasto inesperado empuja un poco más a las familias hacia un límite que hace unos años parecía lejano. La idea de estabilidad, que antes ofrecía un mínimo de tranquilidad, hoy se desvanece entre recibos digitales, intereses crecientes y salarios que no cambian. Lo que antes era manejable, ahora se siente como una pendiente interminable. La vivienda, históricamente el corazón de la seguridad estadounidense, se vuelve una meta que retrocede a medida que las personas avanzan. No importa cuántas horas se trabajen, ni cuántos sacrificios se hagan, la distancia siempre crece, y cuando el hogar se convierte en un desafío permanente, todo lo demás empieza a fracturarse. La ansiedad se vuelve rutina, los retrasos se normalizan, la capacidad de planear desaparece, vivir deja de ser proyectar y pasa a ser sobrevivir. Mientras tanto, las deudas esas que antes parecían manejables empiezan a multiplicarse en silencio, no por irresponsabilidad, sino por necesidad. La tarjeta cubre lo que el sueldo ya no alcanza. El crédito reemplaza al ahorro que se gastó hace tiempo. Cada interés se convierte en una sombra que siempre regresa, siempre crece y siempre reclama más.
Cuando la deuda deja de ser una herramienta y se transforma en una carga permanente, el camino hacia la estabilidad se vuelve casi imposible. Cada problema alimenta al siguiente, cada factura pendiente crea otra más pesada, cada retraso empuja a la familia más cerca del borde. Lo que antes se podía manejar con esfuerzo, hoy se convierte en una cadena de consecuencias inevitables. Y cuando múltiples tensiones golpean al mismo tiempo, el colapso ya no es una hipótesis, es una realidad en proceso. ¿Cuál de estas señales estás viendo con más fuerza en tu vida o en tu comunidad? ¿Y cuál crees que será la más difícil de revertir en los próximos años? Quiero que dejes tu comentario porque tus experiencias ayudan a mostrar lo que realmente ocurre en el país, más allá de los números oficiales. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.